Gonzalo Rodríguez Gacha era conocido con el alias del Mexicano por su fascinación por la nación azteca y su cultura. Nació el 14 de mayo de 1947 en Pacho, Cundinamarca, y murió el 15 de diciembre de 1989 en Tolú. Rodríguez Gacha nació en una familia campesina. En tercero de bachillerato, decidió abandonar sus estudios para trabajar con Filberto Molina, el zar de las Esmeraldas en Boyacá. Ascendió rápidamente en las estructuras de Molina, escalando posiciones en medio de la violencia que azotó las zonas esmeraldíferas de Colombia en los años 70 y años 80, mientras empezaba a la vez a relacionarse con los traficantes de drogas de Medellín. Su primer contacto con Escobar vino a través de Verónica Rivera de Vargas, amiga de Pablo Escobar hacia el segundo tercio de los 70. Su fortuna se incrementó rápidamente, al mismo ritmo que el número de sus enemigos. En 1976, Gacha, ya independizado de su antiguo jefe, se unió a Pablo Escobar, Carlos Leder y los hermanos Ochoa para conformar el Cartel de Medellín, el mismo que 5 años después patrocinó económica y logísticamente la creación del primer grupo de autodefensas Muerte a Secuestradores, MAS. Pronto se abrirían nuevas rutas de tráfico de drogas a través de México, Haití, Los Ángeles, Texas, Houston y Nicaragua, donde jugó un papel fundamental el piloto norteamericano Barry Seal, y quien más tarde sería asesinado cuando accediera a testificar contra el cartel. Pronto, su poder se desbordó de Cundinamarca y Boyacá e incursionó en los llanos orientales y el Magdalena Medio, contactando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las autodefensas de Pablo Guarín, Henry Pérez y Ramón Izaza respectivamente. Tras un inicial entendimiento con las guerrillas en el oriente del país, que en principio prestaban un servicio de vigilancia a los cultivos y laboratorios del capo a cambio de ciertos impuestos, en 1983 la destrucción de varios de sus laboratorios de procesamiento de drogas más el robo de pasta a base de coca y dinero en efectivo a algunos de sus emisarios por los insurgentes, lo llevaron a una guerra personal con dicha organización. Bajo la filosofía de quien no está conmigo, está contra mí y apoyado en sus nuevos socios paramilitares, emprendió una brutal campaña de exterminio contra la Unión Patriótica, partido al que consideraba el brazo político de la guerrilla comunista. Para 1989 Rodríguez Gacha tenía sobre las armas 1 millar largo de hombres en un ejército personal adiestrado por mercenarios extranjeros. Así es como entre diciembre de 1987 y mayo de 1988 había contratado mercenarios israelíes y británicos para que entrenaran equipos de asesinos y sicarios. Entre estos destacó Yair Klein, un teniente coronel retirado del ejército judío, liderando un equipo de instructores en Puerto Boyacá durante 1988. Rodríguez Gacha se convirtió así en el principal comandante del narcoparamilitarismo en Colombia. Además, sus contactos con elementos corruptos dentro de las fuerzas gubernamentales le brindaba la suficiente impunidad para actuar contra sus enemigos con total libertad. Al menos 800 miembros de la Unión Patriótica cayeron víctimas de su venganza contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El gobierno, enfrentado a una guerra total y tras el cruento ataque al DAS, se enfocó en capturar a los cabecillas del cartel, ofreciendo 500 millones de pesos por la cabeza de Rodríguez Gacha, la misma cantidad ofrecida por Escobar. Pronto el gobierno del presidente Virgilio Barco tuvo un golpe de suerte cuando el hijo del mexicano, Freddy Rodríguez Celades, fue detenido por posesión ilegal de armas al norte de Bogotá. Se le retuvo durante más tiempo del estipulado por la ley, tratando de presionar a su padre, pero en vista de que la estrategia no dio resultados se le liberó. No obstante, un informante, Jorge Velázquez alias el navegante lugarteniente y hombre de confianza del capo, lo traicionó revelando su ubicación en Cartagena. Allí lo acompañaban su hijo Freddy, Gilberto Rendón Hurtado, el número 8 dentro del cartel, y 4 guardaespaldas más. Al percatarse de la presencia de las autoridades, tomaron una lancha rápida y embarcaron rumbo a Tolú, permitiendo empero a Velázquez que viajara con ellos. Tras dejarlos en la noche del 14 de diciembre en la costa de Tolú, este dio aviso a los uniformados que le seguían el rastro a Rodríguez Gacha, revelándole su nueva ubicación. Luego de interceptar la lancha rápida, a media mañana del 15 de diciembre de 1989, 30 comandos élite de la policía a bordo de 2 helicópteros artillados cayeron sobre la finca El Tesoro, entre Coveñas y Tolú, donde se hallaba el objetivo. Con altavoces y sirenas le pidieron a Rodríguez Gacha que se entregara, pero no se obtuvo ninguna respuesta. Más bien la tuvieron cuando en medio de una fuerte balacera el mexicano y sus hombres se abrieron paso hasta un camión Chevrolet Carpado, de color rojo que tenían, aparcado fuera de la villa, y emprendieron la huida. Se inició entonces la persecución del vehículo, con el navegante siguiéndolos a bordo de uno de los aparatos. A menos de 2 kilómetros de Tolú el camión fue interceptado cuando tratando de perderlo se desvió por la ruta que conduce a Sincelejo.
Pero no pudieron esquivar a los helicópteros y un poco más adelante se lanzaron del carro Freddy Gonzalo, Gilberto Rendón y 3 guardaespaldas más y abrieron fuego contra una de las aeronaves tratando de distraer la atención de los uniformados. Esta contestó con sus ametralladoras, matando a 2 de los pistoleros. Uno de los helicópteros descendió en ese momento y dejó en tierra a varios comandos de la fuerza élite, quienes se enfrentaron con los 2 guardaespaldas sobrevivientes y al hijo del mexicano, dándoles de baja. En el intermedio, el camión que llevaba al capo y uno de sus hombres continuó su huida seguido por la otra aeronave. Pero accidentalmente en esa misma carretera se encontraba una patrulla de infantes de marina, custodiando una de las fincas del extraditado Eduardo Martínez Romero. Al verlos, el camión se detuvo y de él se bajaron Rodríguez Gacha y un guardaespaldas, internándose ambos en los platanales adyacentes a la carretera. Los artilleros abrieron fuego, tratando de detectar a los fugitivos, pero parecía que lograrían huir. Solo que Gacha, armado con un fusil R-15 y 5 granadas, perdió el impulso de su carrera cuando se desgarró el cuero cabelludo en una alambrada. Acorralado, contestó a los disparos, revelando su ubicación. La ametralladora le respondió y cayó al ser herido en una pierna. En ese momento otro impacto de una bala calibre 7.62 le alcanzó de lleno en la cara, matándolo. No obstante, Jorge Velázquez, presente en los hechos, asegura por su parte que al verse herido en la pierna y sin escapatoria, con su hijo muerto, Rodríguez Gacha, transfigurado de rabia, se colocó desafiante bajo la panza del helicóptero que lo seguía, insultó a los uniformados que lo observaban atónitos y les hizo pistola, para finalmente suicidarse con un artefacto explosivo que se estalló en la cara. En todo caso, fueron necesarias las diligencias dactiloscópicas para establecer sin duda su identidad. Minutos después cayó el último de los hombres del capo. Era la 1:45 de la tarde del viernes 15 de diciembre. La búsqueda de uno de los narcotraficantes más temidos y peligrosos de la historia de Colombia se había terminado, con la denominada Operación Apocalipsis. Junto a él murieron su hijo Freddy y sus 5 guardaespaldas. 2 días después, el 17 de diciembre, su cuerpo y el de su hijo fueron enterrados en su natal Pacho en medio de un multitudinario entierro al que asistieron entre 3.000 y 15.000 personas. Muchos en su pueblo lo veían como un benefactor de los pobres. De ahí la masiva presencia en su funeral. Rodríguez Gacha fue catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes el 20 de junio de 1988. Dueño de más de 116 propiedades, fincas, casas, apartamentos, lotes y vehículos, avaluadas en 40.000 millones de pesos, el capo se convirtió, como otros narcotraficantes, en el generoso ídolo de su pueblo natal. Su inmensa fortuna se convirtió en leyenda a raíz de las historias de caletas o huacas enterradas en sus propiedades. Carros llenos de lingotes de oro, bolsas de dólares y esmeraldas son parte de los tesoros escondidos en las haciendas donde se encontraban más de 200 finísimos caballos de paso, entre estos, Tupac Amaru, el famoso caballo del $1.000.000. Siendo aficionado al fútbol, su imperio se extendió hasta el deporte al invertir en el club de fútbol de los Millonarios, financiando contrataciones y salarios de los jugadores. Cientos de cazafortunas invadieron los predios de Rodríguez Gacha en busca de las canecas repletas de dinero y del codiciado maletín negro que el mexicano nunca abandonó, pero que el 15 de diciembre de 1989 desapareció misteriosamente. En marzo de 2006 dicho maletín negro y las huacas volvieron a salir a la luz pública, cuando se reveló que Estados Unidos recibió $60 millones para borrar cualquier indicio que permita involucrar a los herederos del mexicano en los múltiples juicios que se le siguen al narcotraficante. En efecto, los investigadores, según reveló la revista Cambio, descubrieron un cerro de documentos incautados durante los allanamientos realizados a propiedades del mexicano. Uno de los documentos llamó la atención de los investigadores. Era la copia de un acuerdo judicial realizado hace cerca de 10 años en Estados Unidos por un abogado que representaba a los herederos del sanguinario capo. Los agentes descubrieron una operación secreta a resultado de la cual la justicia de Estados Unidos obtuvo el dinero en mención, depositados en 24 cuentas manejadas por testaferros del mexicano en bancos de Hong Kong, Suiza, Luxemburgo y Austria. A cambio de lo anterior, los herederos de Rodríguez Gacha quedaron así liberados de cargos de conspiración para introducir cocaína a ese país y ocultamiento de los frutos de sus actividades ilegales.